adorarte, Señor, de decirte que tú eres nuestro Rey, Señor, y que tú eres sobre todas las cosas, Padre. Padre, queremos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, que hables a nuestra vida, que nos renueves, que nos refresques, Señor, que hables a nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres ese Padre amoroso, Señor, que está dispuesto a acompañarnos, a guiarnos, a ayudarnos. Gracias porque no estamos solos, sino que tú estás en medio nuestro, tú estás con nosotros, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande en la cruz, Señor, que por la eternidad, Señor, estaremos agradecidos, Señor. Gracias porque nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro entendimiento fue abierto, Padre, y se rajó ese velo que nos separaba, Señor. Nos perdonaste, nos limpiaste, Señor. Gracias. Y nos acercaste a tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque ahora vemos, Señor, es muy poco lo que vamos a ver cuando te conozcamos, cuando nos acerquemos a ti, Señor. Padre, tendremos este tiempo de tu palabra para que seas tú hablando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la siguiente, hermanos. Bueno, vamos a la presencia de Dios de nuevo. Y vamos a hablar un poquito de eso, de la presencia de Dios, un poquito de conocer y acercarnos un poco más al conocimiento del Espíritu Santo. Hace poco estábamos viendo una película con mi esposa. De vez en cuando se alinean los planetas y podemos ver una película. Y una película nueva de Jennifer Lopez, capaz que la vieron, que se llama Atlas. Y bueno, involucra inteligencia artificial. Ella quiere luchar contra un robot que tiene inteligencia artificial y se va a otro planeta, se la spoileo un poco. Y se va a otro planeta y bueno, empieza a pelear con ese robot. Y bueno, la necesitan a ella, humana, para que ayude a pelear y a derrotar a ese robot. Y en un momento entra en guerra, pelean todos sus compañeros, mueren y queda ella sola con un robot, el cual entra ella dentro de un robot y le empieza a hablar a la inteligencia artificial y le dice, bueno, yo soy Smith, creo que se llama, te voy a acompañar, te voy a ayudar en esta pelea. Y ella dice, no sos Smith, sos un programa de computadora que habla, nada más. Y bueno, a lo largo de la película, ella llega a un momento que quiere pelear por sus propias fuerzas y no puede, y se tiene que sincronizar con este robot, con esta inteligencia artificial, se tiene que sincronizar para poder pelear. Y bueno, se conecta a su mente, el robot con los cables, y se empieza a sincronizar con el robot. Cuando logra sincronizarse con el robot, con esta inteligencia artificial, empieza a ver todo lo que el robot ve y empieza a ver distinto y empieza a ver cómo el robot piensa y el robot empieza a sentir lo que este soldado siente y empieza a hacer chistes y empieza a conocer y se empieza a meter en la memoria. Y yo por un momento pensé y bueno, después reflexionando digo, bueno, así tiene que ser con nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se tiene que sincronizar con nuestra vida. Esta palabra sincronizar es ir al mismo tiempo. A veces lo usan en la música, ¿no? Ese aparatito que marca el tiempo y uno tiene que sincronizarse o ir al mismo tiempo o al mismo ritmo, ¿sí? Para no perderse. Y yo pensaba que esta inteligencia, ella se tiene que sincronizar con esta inteligencia artificial, que cada día se hace más presente en nuestro mundo moderno y no termina más ni siendo un código que lo hace pensar como un humano, pero en sí es un código que hace estadísticas, pero digo, ¿cuánto más el Espíritu Santo que es verdad? Amén. ¿Cuánto más el Espíritu Santo que es la presencia de Dios? Debemos sincronizarnos, pensar igual, tratar de hacer
lo que Dios piensa, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios me quiere comunicar. Y yo hablándole al Espíritu Santo, que es esa tercera persona de la Trinidad, que a veces es un poco engañoso esto, la tercera persona de la Trinidad, porque a veces lo dejamos en un tercer lugar. Y Dios es trino, Dios debe ocupar el primer lugar. La presencia de Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y como estamos hablando del crecimiento, ¿sí? El crecimiento de la iglesia, capaz que ya lo han visto en el GPC, vamos a ir al libro de los Hechos. En el capítulo 1, las últimas palabras de Jesús, las últimas palabras, el último momento que Jesús tiene, ¿sí? Jesús tiene este privilegio. Ayer hablábamos con joven y en el grupito, y bueno, contaba una chica que no tuvo el tiempo de despedirse de su abuelo y que se le fue, y nos contaba ahí emocionalmente también con los chicos, nos contaba que a veces no tenemos tiempo de despedirnos de nuestros seres queridos, pero los discípulos y Jesús sí tuvo tiempo de despedirse. Y en esas últimas palabras, creo que le dice lo más importante que le puede decir Jesús. Dice, vamos al ver 1:6, dice: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Las últimas palabras de Jesús, lo último que dijo en la tierra es: recibirán poder cuando vengan sobre ustedes el Espíritu Santo. Y acá empieza a entrar en acción el Espíritu Santo. Empieza a entrar Dios, Espíritu, ¿sí? El Espíritu de Dios empieza a entrar en acción, pero dice: recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Y si vamos al capítulo 2, dice: en el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, y de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a llamas. Fíjense, si Reina Valera dice: se aparecieron como llamas. Dice: o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que venían a Jerusalén. Y cuando lo oyeron el fuerte ruido, todos salieron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablando a los creyentes. Y estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún nos oímos hablar en nuestra lengua materna. Así que estamos nosotros, dice, los pardos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Macedonia, Ponto, de provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia y alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos convertidos al judaísmo como creyentes árabes, y todos nos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillas que Dios ha hecho, y quedaron allí maravillados y perplejos. Ahí está, comienza, ¿sí?, el día de Pentecostés. Estaban reunidos ahí en el aposento alto, 120 días más o menos estuvieron esperando, orando, ¿sí?, la presencia, esta promesa
esta promesa acerca del Espíritu Santo, esta promesa que también se había hablado en Joel, porque Pedro más adelante lo dice: en los últimos días, dice el Señor. Esto dice, habla de Joel 2. Dice: derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños, y en esos días derramaré mi espíritu sobre todos mis siervos, hombres y mujeres. Y ahí estaban, Pentecostés, ¿sí? Esta fiesta de los judíos, esta fiesta que se celebraba después de los 50 días de que Dios había liberado, que había sacado al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Esos 50 días, de ahí viene la palabra penta, de 50, y ellos hacían una cuenta que eran 7 por 7 más 1, y ahí sacaban esta cuenta de lo que era el Pentecostés, que era cuando Dios le entrega las tablas. Y ahí estaban en esta festividad que le permite una festividad de peregrinaje, le permite que de cada pueblo alrededor se concentraban ahí en Jerusalén para celebrar esta fiesta. Venían de distintas partes del mundo, ahí como leíamos, de distintas partes del mundo venían a esta fiesta de Pentecostés, ¿sí? Que es el Shabbat, el Shavuot, ¿sí? Que se celebraba después de la Pascua. Pero lo raro es que aparecen como llamas en sus cabezas, ¿no? Y aparecen estas llamas en sus cabezas de arriba, ¿no? Como lenguas de fuego. Y habíamos visto anteriormente que el Espíritu Santo había aparecido en Jesús, ¿sí? Como una paloma. Bueno, acá aparece como llamas, como fuego. Y buscando un poquito, que si recordamos un poco y vamos para atrás de la presencia de Dios, Dios se le aparece ¿a quién? Como llama. A Moisés, en la zarza. Éxodo 3.1 dice: y apacentando Moisés las ovejas, Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó a las ovejas a través del desierto, ¿sí? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró, y era una gran visión, que a causa de la zarza no se quemaba. Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y de Jacob. Entonces Moisés se cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahí estaba Dios, se le aparece en medio del fuego una zarza que no se consumía. Se acerca, pero cuando se acerca, Dios le advierte que ese era un lugar santo. Dios le advierte que ahí estaba la presencia de Dios y ahí se empieza a formar un territorio donde es santo. Donde es santo. Y se asocia el fuego, la presencia de Dios con algo santo, con un territorio, con un lugar donde ahí desciende la misma presencia, hablándole y llamándole, haciéndole un llamado a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud. Más adelante, en Éxodo 19, dice: todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y humo subía como un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba y Dios respondía con voz tonante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre una cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Otra vez, en el monte de Sinaí, el monte es el lugar donde Moisés habla con Dios, ahí descendió fuego, y dice que el humo cubrió todo el lugar. Otra vez relacionándose la presencia de Dios, esta señal del fuego marcado en la montaña como la morada, ¿sí? Como un templo simbólico, ¿sí? De Dios allí, ahí, en esa montaña. Vamos a ir a Éxodo 40, versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo.
y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se volvían en toda su jornada. Pero si la nube se alzaba, no se movían hasta el día en que se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo. Y el fuego, y acá aparece el fuego de vuelta, estaba de noche sobre él, en vista de todas las casas de Israel y en todas sus jornadas. Otra vez, el fuego de Dios, el fuego mostrándose como una presencia, pero ahora en un lugar que era el tabernáculo. ¿Sí? Y cuando descendía el fuego, después parecía el humo y llenaba la presencia de Dios. Y otra vez la presencia de Dios relacionándose con este fuego sobre el tabernáculo, como una señal de la presencia de Dios. Marca ese espacio de su morada. ¿Sí? Cuando Israel construye un templo permanente, el mismo fuego aparece como la gloria de Dios. Vamos a ir a Segunda de Crónicas 7:1. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sus rostros y pavimento y adoraron, y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y misericordia para siempre. Así que aquí un pequeño recorrido, ¿sí?, desde la historia de Moisés, de esa zarza ardiente, el monte de Sinaí, el tabernáculo, su templo. Todo incluye que cuando aparecía fuego, aparecía la presencia de Dios, pero aparecía sobre un lugar, sobre una morada, sobre un templo, sobre un lugar físico. Ahora, lo interesante es que aquí, en Hechos 2, en Pentecostés, el fuego aparece sobre las personas. Y aquí Jesús está marcando y está diciendo: recibirán poder cuando vengan sobre ustedes el Espíritu Santo. Y en ese Pentecostés, en ese mismo lugar, ¿sí?, lo que Dios estaba cambiando, ¿sí? Había el Antiguo Testamento, el fuego aparecía sobre el tabernáculo, y ahora el fuego y la presencia de Dios aparece sobre las personas. Queriendo decir esto, que somos templo del Dios viviente. Amén. Que somos habitantes, que la presencia de Dios nos tiene que llenar, que la presencia de Dios, que ese fuego de Dios nos tiene que llenar a nosotros, sus hijos, su iglesia. Esa era la gran promesa que Jesús les había dicho en su última cena. En Juan 16, 13 al 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije: tomará lo mío y lo hará saber. Y aquí estaba. En la última cena también, en la última cena antes de ir a la cruz, Jesús le habla de esto: que vendrá el Consolador, que vendrá el Espíritu Santo, que vendrá esta tercera parte, Dios Trino, a hablarles, a manifestarse, a derramarse a la iglesia, a los primeros discípulos. Y es allí donde ya no iba a estar más sobre un templo, sino iba a estar sobre nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo se convierte en algo esencial para el crecimiento de la iglesia, en algo esencial para el crecimiento, para la expansión de la iglesia, porque dice: recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
O sea, el Espíritu Santo es esencial para que el Evangelio llegue a todas las naciones. Y Joel decía esto: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán. Después que Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día, el Espíritu Santo descendió. El Espíritu Santo estaba con Dios. Jesús estaba entre los hombres. Sube Jesús, baja el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está entre nosotros. Para los que creen, para los que confían en Él gratuitamente. No tenemos que hacer nada para recibir de Él. Él es gratuito. Él ya pagó ese precio. Él ya pagó ese precio para que recibamos el poder del Espíritu Santo. No tenemos que hacer nada, porque Joel dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y esa promesa ya se cumplió. Amén. Y esa promesa la tenemos que proclamar. Yo no sé cómo estás vos hoy, pero yo te digo que debemos proclamar esta promesa, porque es una promesa que habló Joel, es una promesa que habló Jesús en la última cena, que habló Jesús cuando estaba sus discípulos, que habló Jesús en Hechos de los Apóstoles, y dijo: crean, porque les aseguro que yo voy al Padre, pero recibirán poder cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo comienza a descender en llama, comienza a hablar en lengua, comienza a mostrarle, comienza a manifestarse en milagros, y empieza el libro de los Hechos con gran poder, con gran crecimiento. Y Pedro, ¿sí?, comienza a hablar, ¿sí?, y empieza a sanarse, y empiezan a crecer, y la iglesia de Dios empieza a expandirse, y lo empiezan a meter en la cárcel porque creen y quieren encerrar, quieren detener la obra, pero la obra de Dios no se ha detenido. Amén. La obra de Dios sigue, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Amén. El Espíritu Santo está en los creyentes. Entonces, es necesario para el crecimiento, para nuestro crecimiento, para el crecimiento de la iglesia, ser más consciente de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Ser más consciente de que tenemos al Espíritu de Dios, de que el Espíritu de Dios está en mí, de que Él me salvó, de que Él me llenó, de que Él confió, de que Él me rescató, de que Él me dio una nueva vida. El Espíritu Santo tiene que ser visible, tiene que ser consciente, tengo que sentirlo, tengo que ser consciente, palpable en mí. Cada mañana cuando me levanto digo: Señor, Espíritu Santo, ven a mi vida, háblame, guíame, enséñame el camino, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Somos templo del Dios viviente, somos templo del Espíritu Santo. Amén. Somos templo de Dios, y a Él le pertenecemos. A veces esta llenura del Espíritu Santo, a veces confiamos, nos aferramos, como decíamos, esto es gratuito para los que se bautizaron, para los que creen, tienen que estar llenos del Espíritu Santo, pero a veces ese Espíritu se apaga, a veces ese Espíritu se aparta, a veces ese Espíritu se aleja. Y si no empezamos, si cortamos nuestra comunión con Dios, si dejamos la oración, si dejamos de buscarle, si dejamos de congregarnos, somos ese carbón que está fuera del fuego, y nos empezamos a apagar. Y cuando nos empezamos a apagar, nos empezamos a desconectar. Esa sincronización que teníamos en un principio, ese primer amor, como que cantábamos, se empieza a desconectar. Nos empezamos a desconectar. Nos empezamos a desconectar con Dios. Y ahí es donde entra nuestra humanidad, nuestra carnalidad, nuestro viejo hombre empieza a tomar el control. Y Pablo, como buen consejero, tenía a su hijo Timoteo. Y le decía, 2 Timoteo 1:6, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti, del fuego de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, que se te ha puesto por la imposición de mis manos.
Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, no te dejes apagar. He visto la fe en tu abuela, he visto la fe en tu madre, y ahora veo que esa misma fe está en ti, pero se está apagando. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Timoteo se estaba avergonzando, Timoteo se estaba apartando, Timoteo se estaba apagando, y eso Pablo lo estaba viendo. Y Pablo le dice: te aconsejo. Este es el mayor consejo que podemos recibir de Pablo. No dejemos que se nos apague el Espíritu. No dejemos que se nos apague, ¿sí?, la comunión con Dios. No dejemos que se apague el fuego del Espíritu Santo. No dejemos que se apague esta intimidad con Dios. En 1 Tesalonicenses 5:19 el apóstol nos dice: no apaguéis al Espíritu. Por eso debemos evitar a toda costa de mantenernos encendidos, de mantenernos prendidos, mantener nuestra fe, ¿sí?, nuestra pasión por la palabra, nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y está buscando apagar esa llama que un día Dios puso en ti. Y cuando esa llama se apaga, somos presa fácil, pero somos templo del Espíritu Santo. Y podemos clamar, podemos venir a Él diciendo: Señor, ven a mi vida, Señor, lléname de ti. Podemos reconectarnos y podemos volver a sincronizarnos con su presencia, para que ese fuego no se aparte, para que ese fuego no se apague, ¿sí? Porque cuando nos apartamos, ese fuego se apaga. Por eso tuvo que venir Dios a Moisés como una zarza, porque Moisés se había apartado, estaba cuidando las ovejas de su suegro, estaba apartado, y Dios lo llama como una llama, como una zarza que arde. Y le dice: Moisés, Moisés, es necesario, hermano, y esto es crucial, es necesario para el servicio, es necesario para servirle a Él, estar encendidos. Estar encendidos. Si Dios no nos habla, si no mantenemos esa llama, si no mantenemos esa comunión, no va a ser posible, porque el poder, porque las fuerzas vienen por su Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Las fuerzas vienen de Él, porque sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Apartados de mí, nada podemos hacer. Entonces es necesario que esa llama se encienda en nuestro corazón para poder servirle. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Entonces tenemos esta tarea de no dejar apagar al Espíritu de Dios. Y después, otra de las cosas que yo leía, que el Espíritu Santo, si analizamos y estudiamos el libro de los Hechos y empezamos a ver algo que cantábamos recién: es más que suficiente. El Espíritu Santo es más que suficiente en mi vida cristiana. Fue lo último de Jesús. Fue lo último. Y que le dijo: recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Y eso se cumplió. Y eso se cumplió cuando estaban unidos, cuando estaban reunidos juntos, esperando la presencia de Dios. 120 días estaban allí juntos, esperando esta promesa. Yo no sé si vos aún no estás lleno de Dios. Búscale y espera, porque esta promesa se tiene que hacer real en tu vida. Esta promesa se tiene que hacer real en mi vida. Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, pero voy a buscarte porque lo dice tu palabra, que voy a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Y ese poder me hará testificar, me hará hablar, me hará servirte, me hará hablar de ti. Ese poder me sacará adelante, ese poder me ayudará en los problemas, ese poder me ayudará, ese poder me sustentará, ese poder será mi proveedor, ese poder estará conmigo. Amén. Ese poder es la presencia de Dios, que tiene que ser más que suficiente. Mira, no le dio plata, no le dejó dinero, no le dejó otras cosas, no le dejó, sino les dejó el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Les dejó el Espíritu Santo.
lo más precioso. Le dejó el Espíritu Santo, Él tomará de lo mío y lo hará saber. Le dejó la presencia de Dios. Y a veces vamos a reuniones, congresos y buscamos un montón de cosas y escuchamos un montón de cosas en internet, buscamos en Instagram y todo el día buscando cosas. Cuando Dios nos dejó el Espíritu Santo, Gloria a Dios. Amén. Él es más que suficiente. Él es más que Amén. suficiente. Gloria Él a es Dios. más que ese problema que te está pasando. Él es más que esa provisión. Él es más que esa casa. ¿Qué le estás pidiendo? ¿Cuál es tu problema? Yo le decía, Señor, me pasa esto, quiero esto. Y el Señor me dice, yo soy más que suficiente. Amén. Pablo le rogó, Señor, saname. Que le dijo el Señor, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Y la gracia viene del Espíritu Santo. Hermanos, Gloria a tenemos Dios. que ser conscientes de que el Espíritu Santo es más que suficiente. Amén. Gloria a Dios. Y yo le digo, Señor, gracias. Porque tu presencia es todo lo que yo necesito. Y cuando yo empiezo a comprender que Él es más que suficiente, mi vida se vuelve llena, mi vida se vuelve completa. Amén. Aunque no Gloria a tenga Dios. lo que necesito. Porque ahí estaba un cojo sentado, un paralítico sentado, y que le dice Pablo, que le dice Pedro, no tengo plata ni oro. No tengo plata, no tengo oro, no tengo nada. Pero tengo al Espíritu de Dios. Amén. Levántate y anda. Tengo al Espíritu de Dios, lo que tengo te doy. Y ahí estaba Pablo dando de lo que tenía, dando de esa llama, dando de ese poder, dando de la llenura del Espíritu Santo. Dice, lo que tengo te doy, levántate. Él es más que suficiente. Y cuando Él es suficiente, hay milagros en nuestra vida. Cuando Él es suficiente, empiezo a ver la provisión de Dios. Cuando Él es suficiente, empiezo a ver que Él obra en mi vida. Cuando Él es suficiente, empiezo a ver que todo lo demás es basura. Que todo lo demás no tiene sentido. Que todo lo que le estoy pidiendo, que ese problema que le estoy pidiendo se convierte en algo chiquito. Y que Dios lo puede solucionar cuando Amén. sea su tiempo. Amén. Pero yo me encargo de buscar la presencia de Dios. Gloria a Dios. Por eso Gracias. era tan importante lo que le decía Pablo a Timoteo. No dejes que el fuego del don que Dios ha puesto en ti se apague. Te aconsejo que avives el fuego. Hermanos, debemos avivar este fuego. Debemos ser una iglesia Amén. encendida, donde tomar conciencia de lo verdaderamente del poder del Espíritu Santo, de esta tercera persona de la Trinidad, que es el mismo Dios que está en nosotros. Amén. Gloria a Seamos Dios. conscientes, busquémoslo. Si no sentimos nada, si no vemos que no pasa nada, que no comprendemos, busquemos a Dios, entreguemos nuestro corazón a Él, pidámosle perdón, porque una vez que recibimos a Jesús en nuestro corazón, que le pedimos perdón, Él nos da su Espíritu Santo gratuitamente. Amén. No tenías que hacer nada. No tenemos que hacer nada. Su iglesia no tiene que hacer nada. Porque Él ya pagó el precio. Amén. Él ya pagó el precio en esa cruz. Porque sin Jesús, el fuego estaba en un tabernáculo. Sin Jesús, la presencia de Dios solamente la podían dar los sacerdotes. Sin Jesús, la presencia de Dios yo no podía pisar porque era santo. Yo no me podía acercar al lugar santísimo. Sin Jesús, la presencia de Dios descendía en su gracia, en su misericordia, se hacía visible. Pero sin Jesús no podía acercar. Y cuando vino Jesús, esa llama, esa presencia de Dios Gloria a empieza a Dios. llenar mi Gracias. corazón. Y me empieza a dar herramientas para predicar. Y me empieza a dar palabras. Porque eran hombres, si vemos hombres del vulgo, decía hombres que no tenían estudios, eran pescadores, hombres común y corriente. Y estaban ahí. Pero la presencia de Dios los inundó, los Amén. llenó. Gloria a Y Dios. no les Gracias. importó estar en la cárcel. No les importó que les tiren piedra. No les importó. Porque ellos tenían el Espíritu Santo en su corazón. Amén. Y tener el
Espíritu Santo en su corazón no era poca cosa. Era ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, era servirle, tenía una responsabilidad, ser cristiano en la iglesia primitiva era una responsabilidad, no era poca cosa. No era poca cosa. Cuando le traían sus casas, sus propiedades, traían todo delante del Señor, pero cuando mintieron al Espíritu Santo cayó muerto. Pedro le pregunta, ¿ustedes realmente vendieron esta propiedad a esto? Sí, vendimos. Y esto es lo que traemos. Y Pedro, sabiendo que estaban mintiendo, dice Pedro, no me mintieron a mí, sino le mintieron al Espíritu Santo. Que su vida perezca. No era poca cosa. No era poca cosa el temor. Al principio se reían y decían, estos están borrachos. Pero después el temor se apoderó y decían, verdaderamente estos estuvieron con Jesús. Verdaderamente estos son seguidores de Jesús. Y a veces yo digo, Señor, tomo tan en poco tu presencia. Tomo tan en poco la llenura de tu Espíritu Santo. Tomo tan en poco. Gloria a Dios. Y cuando volvemos a caer, nos sentimos tan impuros y tomamos tan en poco lo que tenemos en nuestro corazón. Yo le pido a los chicos que vengan, que cantemos esta canción. Es más que suficiente. Que tomemos conciencia de que la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, está en nuestros corazones. Amén. Empecemos a ser conscientes de que el Espíritu Santo está en mi vida, que me lo regaló gratuitamente y que Él es todo lo que necesito para su obra. Él es todo lo que necesito. Si yo tengo al Espíritu Santo, ya está. Mi vida cumplida. Si un niño recibe al Espíritu Santo, ya está. Jesús le decía, preocúpense porque sus nombres están escritos en el libro de la Biblia. Amén. Amado Dios, te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos regalaste, Señor, gratuitamente. Gracias porque tú pagaste ese precio, Señor. Gracias, Señor, porque lo recibimos, Señor. Queremos recibir más. Gracias. Queremos ser más llenos. Queremos ser odres nuevos, Señor. Odres nuevos, renueva, transforma nuestra vida, transforma nuestra alma, nuestro espíritu en un odre nuevo para recibir ese espíritu nuevo, para recibir el Espíritu Santo en nuestro corazón, para recibir el poder. Espíritu Santo, te recibimos en nuestro corazón. Te recibimos en nuestra vida. Y vamos a clamar, vamos a buscarte, porque todo lo que necesito. Gracias, Señor, por entregarnos al Espíritu Santo. Gracias, A Señor. morar en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, papá, por Es todo. todo lo que necesito, papá. Es todo lo que necesito. Empieza a hablar con Dios y dile gracias. Gracias por tu Espíritu Santo.